los que nos acompañan en esta This nueva... meeting is being recorded. Gracias. Muchas gracias pues a todos y todas quienes nos acompañan en esta nueva entrega de la Cátedra Libre Federico Paredes Umaña, Arqueología Social e Interculturalidad. Realmente estábamos aquí tras bambalinas cibernéticas con el doctor Adolfo Bonilla, disfrutando como siempre de una interesantísima y amena plática en lo que abordamos esto que va a ser seguramente vasto e interesante, que es el encuentro de hoy, sobre los aportes, digamos, de Federico Paredes, del doctor Federico Paredes Umaña, al sistema educativo, ¿no? Creo que la manera en que el doctor Bonilla aborda este tema tiene que ver mucho más bien con el avance de todo el territorio mesoamericano en relación al conocimiento de su propia historia. Pero bien, esto lo presentaremos más adelante, como cada vez recordar que tenemos en el camino todavía algunas charlas, ¿verdad?, que han de forjar, digamos, una mayor riqueza en este bagaje común que queremos consolidar a partir de esta primera cátedra, y que también han habido charlas anteriores que están grabadas y que pueden ser también compartidas. Queremos agradecer de manera muy, muy especial a los maestros que nos acompañan en este espacio de diálogo de saberes, y que ya nos han mandado reportes de su trabajo en las aulas para difundir y divulgar y poner en práctica, pues, como nos decía en sus palabras, este trabajo común de escudriñar nuestro pasado para pararnos firme en nuestro presente y poder también visualizar nuestro futuro con mayor claridad. De hecho, la cátedra tiene la finalidad, como sabemos, de orientar una mirada siempre hacia el periodo preclásico, que es el periodo fundacional de la cultura mesoamericana, en donde tenemos que nosotros también tener claro, bueno, de dónde viene nuestra manera de sentir, de pensar, ¿verdad? Y cómo eso se convierte luego en una construcción social compleja que llega hasta el día de ahora. No me voy a extender porque quiero darle realmente el espacio al doctor Adolfo Bonilla, quien está acá a mi lado, felizmente. Él es, además de miembro de la Asociación Cultural Cabezas de Jaguar, es doctor en filosofía política y es historiador. Quizás yo siento que más que definir una trayectoria académica en este caso, que es vasta, reconocida, Adolfo forma parte de la Academia Salvadoreña de la Historia, creo que ahorita actualmente funge como secretario de la Academia Salvadoreña de la Historia, es catedrático de la Universidad del Salvador, además es profesor investigador de la Dirección Nacional de Investigaciones del Ministerio de Educación, creo que es el Departamento de Investigaciones, ha formado parte Dirección Nacional de Formación Docente, ha formado parte del Instituto Nacional de Formación Docente, en fin. Además y ahí trabajaba con Federico. Sí, donde efectivamente fueron compañeros de trabajo con Federico en el Instituto Nacional de Formación Docente. Quizás yo quiero más bien recalcar algunos aspectos de esta trayectoria que son bien humanos, porque también creo que eso es algo muy característico de nuestro caminar, ¿verdad? Y de las personas que consolidan esta cátedra, ¿no? En el caso del doctor Adolfo Bonilla, yo quisiera comenzar diciendo que el doctor Bonilla siempre se presenta a sí mismo orgullosamente como un campesino de San Vicente, ¿verdad? Una persona muy vinculada a la tierra, al cultivo, a la agricultura, a la ganadería, y desde ese aprendizaje, pues, tan concreto de la búsqueda del sustento, hay un puente muy valioso que abarca, digamos, el espectro de la
historia nacional centroamericana, de la historia de la humanidad, y que viene a recaer después en el análisis de la construcción del pensamiento. Adolfo se ha especializado en el estudio de las constituciones y de cómo, digamos, las ideas políticas a lo largo de la historia y en los distintos continentes han construido formas de gobierno y han construido ideas de ciudadanía, han construido reglas y normas para mediar, digamos, la construcción compleja de los estados. No me voy a detener más porque creo que podríamos ampliar un montón, pero realmente es un gran, enorme gusto estar compartiendo esta cátedra. Quiero además hacer público un agradecimiento muy particular por la cercanía y el apoyo del doctor Bonilla al proceso bueno de salud de Federico. Siempre como grandes amigos estuvo muy cerca de él hasta el momento que decidió, bueno, llegó su hora de trascender, ¿verdad? Así que aquí les dejamos con este gran ser humano y además con este académico, con este intelectual de gran importancia, para tratar de visionar un poco cuál es el reto en términos de vincular investigaciones científicas con el sistema educativo nacional, porque nuestra gran pregunta siempre es, bueno, investigamos y la investigación está chiva, muchas veces es en inglés, queda en el libro, pero ¿cómo hacemos para que eso que estamos investigando y todo eso se convierta en Vox Populi y también en herramientas y en instrumentos para la transformación de nuestra sociedad? En este caso, pues, la elección fue el sistema educativo y aquí les dejo a Adolfo para que compartamos. Muchas gracias. Adelante. Vamos a comenzar a compartir pantalla. Sí. Bueno, yo tuve el privilegio de trabajar con Federico, con quien hacíamos un equipo realmente formidable, porque complementaba nuestra formación. Y coincidió también que en ese equipo estaba, digamos, eh, José Montoya, que es economista, Luis Minero, Carlos Rodríguez, Edgar Ventura. Entonces, y la enfermedad de Federico nos sorprendió, y todo el proceso de su partida. Y entonces, cuando Tania me dijo que diera la charla inaugural, ya estábamos pensando en hacer una caja de herramientas sobre el aporte de Federico. Yo efectivamente no soy especialista ni en arqueología ni en antropología, pero he tenido el gusto de leer de punta a punta y estudiar la tesis de la licenciatura de Federico de la San Carlos, que es sobre chocolate, y la tesis de doctorado. Bueno, ahí tenemos 550 páginas, y las tesis doctorales en inglés son trabajos duros, meticulosos, científicos, donde no hay espacio para una conclusión ligera. Todo está fundamentado. Ahora, yo podría dar otra presentación solo sobre las propuestas pedagógicas, pero porque él trabajó conmigo en el análisis de los programas de estudios sociales y cívicas, y en la nueva propuesta, que al final la propuesta de Federico es lo que vendrá en los nuevos programas. Eso ya lo ha dicho Montoya, que es el que dirige eso. Entonces es una forma de no solo popularizar
el conocimiento, sino que hacerlo efectivo a través del sistema educativo. Ese es el valor que tiene todo lo que hizo Federico y lo que estamos haciendo. Es el vehículo, porque por ejemplo, se escribe un libro en la universidad, los profesores no lo recomiendan, no lo leen. Por ejemplo, yo he escrito como 3 libros que nadie lee, casi nadie lee. Bueno, yo acabo de terminar un libro sobre la independencia y son pocos los que logran terminarlo. Entonces, yo sí tengo un compromiso de hacer un homenaje a Federico porque, digamos, éramos como hermanos, ¿va? Como hermanos. Y a mí me encantaba venir y sigo viniendo porque la amistad no era solo con él, sino que con Tania, Ana María, todo el círculo, ¿verdad? Entonces yo sí tengo limitaciones en el tema, pero también no lo voy a evadir. Entonces yo he trabajado, digamos, el tema de trabajo en el contexto, porque, digamos, si nosotros no conocemos el contexto, no podemos apreciar todo el valor de lo que él hizo. Veamos la lámina, dice, en 1960 el historiador Enrique Flores Cano señaló que se conocía muy poco de Mesoamérica precolombina. Los grandes desciframientos de los calendarios de la escultura y la escritura maya cambiaron el panorama y una nueva generación de historiadores, arqueólogos, epigrafistas, lingüistas han creado una profunda revolución de lo que hoy sabemos de Mesoamérica precolombina. Y parte de esta revolución es el mismo concepto de Mesoamérica. Dentro de esa nueva generación de investigadores sobresalen los trabajos de Federico. Por eso yo voy a tardar un poquito hablando de lo que ha significado esto, los desciframientos, digamos. Como ustedes pueden ver, es el mapa de Mesoamérica, que ustedes ven que no coincide con Centroamérica, porque la parte de la costa atlántica en Nicaragua no es Mesoamérica, pues aquí lo que incluye son todas las, digamos, básicamente la cultura, digamos, maya, náhuatl-tolteca, olmeca. Esos son como los núcleos culturales fundamentales. Luego hay zapotecas. Solo en Guatemala hay 23 idiomas oficiales, diferentes variedades de maya, pero Mesoamérica es un concepto cultural, no es geográfico, digamos. Ahora, ¿cuál es el problema que se tuvo? Que el conquistador español no quiso y no pudo apreciar en toda su dimensión y profundidad las culturas que conquistó en Mesoamérica precolombina. Y luego digamos, de la independencia, digamos, bueno, los sistemas educativos hispánicos descalificaron la cultura mesoamericana precolombina. Ya solo previo a la independencia, que Valle dice que la constitución de Tenochtitlan es superior a la española. Ya pueden ver ese tipo de expresiones, ¿verdad? Pero también descalificaron los criollos que llegaron al poder luego de la independencia. De esa manera, las sociedades y culturas mesoamericanas precolombina no se les reconoció sus logros civilizatorios notables. ¿Qué cambió este conocimiento? 3 cosas, ¿verdad? Los desciframientos de los calendarios, de la escultura y la escritura maya. El arqueólogo mexicano León Rossi inició en 1875 el desciframiento del calendario maya. Estudió los números mayas y los calendarios. Investigó los ciclos calendáricos de 52 años y 312 años.
en 1880 en Forstermann de la Biblioteca de Dresde, que ahí está el famoso Código de Dresde, sentó las bases correctas del estudio del calendario maya y su astronomía. Mostró cómo se usaba el sistema vigesimal para hacer registros astronómicos y hechos cronológicos. Ahora, yo quiero decir que hace más o menos 3 meses se descifró el tercer calendario, que no se había descifrado hasta esta altura. Es un calendario de 800, creo que 13 días, que muestra, digamos, la circulación de los planetas visibles desde la Tierra. Entonces hay unos holandeses que lo lograron descifrar recientemente. El segundo desciframiento de la escultura maya lo inició en 1950 Tatiana Proskoriakov. Demostró que las esculturas mayas contenían la historia de sus gobernantes y los hechos notables de sus pueblos, que hizo posible conocer en detalle las dinastías de los gobernantes del mundo maya y otros hechos notables que tuvieron el cuidado de dejarlo por escrito en su precioso arte. Ahora, ella trabajaba en el Carnegie Institution de Washington. Por ejemplo, a partir de desciframiento, por ejemplo, en lo que dejó escrito el rey Pakal, él narra diferentes acontecimientos importantes en su vida. Por ejemplo, menciona que fue importante el día de su boda. Y luego menciona como otro hecho importante la visita de la Jau de Tikal, porque era, digamos, es uno de los ajao o reyes, digamos, más importantes que se han conocido. Incluso en la cronología de su linaje, ahí queda claro que en Palenque gobernaron 2 mujeres, porque Pakal recibió el trono de su madre. Esos son datos importantísimos. Y también hay en otros lugares también, hay mujeres que gobernaron. Bueno, luego, tenemos digamos, el desciframiento más importante. Yo he leído un libro completo sobre este personaje, que es Yuri Valentín Nosarov, que inició el desciframiento de la escritura maya, quien publicó en 1952 un artículo denominado La escritura antigua de América Central. Este es un tipo interesante porque él nació en Ucrania, fue a estudiar a la Lomonosov y estalló la guerra. Él estuvo en el sitio de Leningrado, que es San Petersburgo, y llegó con las tropas que tomaron Berlín. Era un artillero del ejército soviético. Y cuando él llegó, estaba agarrando fuego a la biblioteca. Se metió y de casualidad encontró el código de Dresden, que es el que había escrito Landa, donde trató de descifrar el código maya. Y entonces él regresó después de la guerra, terminó su carrera y consiguió una plaza en San Petersburgo. Allí un profesor le dijo que la escritura maya había sido tratada de descifrar, bueno, por 300 años. Y él sostenía que cualquier cosa que los seres humanos han escrito es descifrable. Entonces él había estudiado mesopotámico, chino, japonés y, digamos, el egipcio. Y entonces él, cuando vio la escritura maya, la comparó con la escritura japonesa y concluyó que era igual. Los glifos podrían leerse. Yo me estoy extendiendo un poco más para que vean cómo, digamos, y Yuri Norosov hoy tiene una gran escultura en Mérida y recibió premios y premios y premios
Entonces, esto es lo que cambió. Y entonces, a partir de allí, digamos, los expertos dicen que esta es la escritura más completa en el mundo mesoamericano. ¿Verdad? Que más completa que la, digamos, la escritura maya, más completa que la escritura del náhuatl, ¿verdad? En el altiplano. Vaya. Entonces, hoy disfrutamos, bueno, pero aquí hay otro problema, ¿va? Que cuando Nosoro publicó su trabajo, Eric Thompson, el mayista más reconocido, se tiró encima y dijo que era un error y no descansó hasta 1975 tratando de desprestigiarlo, cuando ya la propuesta de Nosoro ya tenía mucho recorrido y aceptación. Entonces fue hasta que Thompson murió que él prácticamente tuvo el reconocimiento absoluto. Estoy diciendo esto para que se entienda, digamos, en el contexto en que Federico estudió. Luego, entonces, ¿qué conocemos nosotros a partir de todo esto, verdad? Entonces, aquí, digamos, ya tenemos el conocimiento suficiente para hacer una periodización cronológica de las etapas. Aquí se estoy mostrando un ejemplo yo de la cronología del área maya, hecha por un académico y el apellido Charer y Traxler. Entonces, esto está en el libro de Florescano, Los orígenes del poder en Mesoamérica, en la página 98. Entonces, que Charer fue, perdón, Charer fue justamente el profesor que asesoró la tesis doctoral de Federico. Imagínate. Entonces yo lo he puesto aquí en rojo el preclásico tardío, porque ese es el periodo en que trabaja Federico. La tradición escultórica y las cabezas de jaguar. Ahora, digamos, yo aquí he hecho, digamos, un ejercicio, digamos, es un ejercicio intelectual. ¿Verdad? Dije yo, ¿por qué no comparamos las clasificaciones de los periodos históricos? Porque nosotros estudiamos, digamos, en la época antigua, la época medieval, la época moderna y la contemporánea. Pero eso no aplica en todos los lugares. En China o en Medio Oriente, eso no, ni en África. Ni aquí. Ni aquí. Entonces, aquí es otra. Entonces, aquí en esta tabla yo he puesto cuál es la clasificación, ¿verdad? De la prehistoria, edad de piedra, edad de bronce, edad de hierro. Y de allí la historia, época clásica, media, moderna y contemporánea. Pero entonces, y aquí están paleolítico, neolítico, todo esto y digamos, Enrique Flores Cánova, él propone la anterior. Esa es la de Enrique Flores Cánova. Entonces, dele para abajo, que va en esta línea. Luego, Valle, ¿va? Él divide América e India, que es todo lo anterior a la conquista, ¿va? Y de allí, que empieza después, en 490, con la conquista, ¿va? Entonces, divide Guatemala, provincia de España, Guatemala, provincia de México, Guatemala, República Libre. Esa es la clasificación de Valle. Luego, sigue la de Paola Maroli. Él habla del preclásico temprano, 1800, 900 a.C., preclásico medio, 900, 500, preclásico tardío, 500 al 250. Ahí coinciden casi todos con Federico y todo. Y aquí está la de Federico. Entonces, por ejemplo, en la clasificación de Federico, ¿va? Aparece que los obesos o barrigones colosales, ¿va? Estarán entre el año 500 a.C. al 100, antes de las cabezas de jaguar. ¿Me entiendes? Un poco, porque las cabezas de jaguar las ubica un poquito más adelante. Vaya, pero ahí va. Y luego, el preclásico tardío aparecen las estelas talladas
las lisas, las cabezas de jaguar, pero casi tardía del 400 al 250 después de Cristo. Y luego tenemos aquí un dato interesante, ¿va? Entonces, que tenés la erupción catastrófica del lago de Ilopango en el 536. Que eso modifica, digamos, radicalmente lo que es nuestra Tierra, ¿va? Y está en... Manzano mencionaba que la erupción del lago, del Plan de la Laguna y Antiguo Cucatlán, ¿va? Es de 200 años antes de Cristo. Entonces, hay dos erupciones que devastan el corazón de nuestra tierra. Y entonces Florescano en la lección decía, bueno, es que eso probablemente está 40 metros bajo tierra. Y entonces por eso es que Amaro le buscó eso y quedó aterrado en dos erupciones, ¿va? ¿Me entiendes? Es importante, pues, todo esto. Bueno, entonces esta tabla nos sirve para ubicarla, para ubicarnos en las clasificaciones más importantes de la historia, digamos. Ahora, ¿qué conocemos como resultado de los desciframientos y las nuevas investigaciones? Entonces, tenemos mucho conocimiento de los procesos migratorios de los seres humanos que probaron América atravesando el estrecho de Bering, cerca de 18.000 años atrás, y que a su vez eran migrantes desde África. Ahora, la última investigación que han hecho los chinos demuestra que las poblaciones eran, digamos, siberianas, japonesas y chinas. Y quizás por eso es que la escritura maya refleja la característica del japonés. Bueno, pero, digamos, ahora yo lo estoy diciendo, ¿va? Porque cuando yo, por ejemplo, fui a Tacuba, sorprendió esto que yo decía, es que el hombre no es originario de América, es originario de África. Entonces, cuando nosotros decimos los pueblos originarios, hay que tener cuidado. Hay que aclarar que cuando vienen los europeos, aquí ya estaban nuestros pueblos 18.000 años antes. Eso es importante, pero entonces no hay que ser bien claro en eso. Tenemos conocimiento de los primeros asentamientos humanos en América y El Salvador, con el Carmen como primer asentamiento agrícola. Eso lo defendía Federico y también, digamos, ahí está, el Carmen, que es Barra de Santiago. Esa es la primera población, digamos, agrícola. Miren ustedes cómo está Chachapa. El problema es que entre el Carmen y Chachapa hay una gran cordillera. Una gran cordillera. Vaya, sigamos. Tenemos conocimiento de la cosmovisión como religiones que tenían como pivote el sol. Hablo tal vez, uso religión tal vez de manera incorrecta, ¿verdad? Pero así le puse y discúlpenme. A partir de allí construyeron sus mitos fundacionales, donde destacan tres elementos: la creación original del cosmos, la creación de los seres humanos, la fundación del reino y los linajes gobernantes originales. Con esta palabra mito hay que tener cuidado. Yo no quiero descalificar, porque hay gente que sostiene que es ciencia, que no son mitos, pero bueno, ya me entienden lo que yo quiero decir. Sigamos. Entonces, aquí tenemos la fundación del reino, la siguiente. Entonces, la cosmovisión fue importante, pero por eso los mitos fundacionales que desarrollaron una creencia sobre la forma en que se creó el universo, la naturaleza, los seres humanos, el origen del gobierno y su interrelación, que explica también la organización de las ciudades, su diseño en esferas públicas y privadas, que siguen los cuatro rumbos en que se mueve el sol y los niveles verticales, cielo, tierra e inframundo. Entonces, la organización política, eso
social y política estaba en estrecha concordancia con el saber cosmológico y los diferentes rituales definidos por los calendarios. Los calendarios exactos fueron uno de los grandes logros de la cultura mesoamericana. Ahora, hay que destacar los mitos fundacionales porque en gran parte explican el modo de vida mesoamericano. Aquí estoy yo hablando del mito del quinto sol o quinta humanidad, porque digamos, en Teotihuacán se pensaba que habían existido 4 humanidades y estamos viviendo en la quinta y tenía su asiento en Teotihuacán. Vean ustedes, aquí Teotihuacán, desde el momento inicial surge como ciudad. ¿Va? El mito de la creación de Palenque con su tríada de dioses, ¿va? Que el de Palenque es un poco diferente a la explicación, a la cosmovisión de Popol Vuh del Quicheva. Ahorita acaba de salir un libro que se llama Xibalbá, que es el inframundo, que trata de dar una explicación de quiénes y cuándo se hizo el Popol Vuh. Y lo ubica, digamos, en un lugar, digamos, cerca de Tikal, y donde se produce sal. Es un linaje que domina el comercio de la sal. Bueno, eso yo no lo domino suficiente. Ahora, o sea, a partir de las cosmovisiones, conocemos los centros urbanos, ciudades, conocemos el diseño de sus centros urbanos y su relación estrecha con los 4 rumbos: este, norte, sur y occidente, y los 3 niveles verticales: inframundo, tierra y las potencias celestes. Eran organizados a partir de la institución del Altepe, de lo cual conocemos poco en su fundación original, que significa cerro llanero. Sí conocemos del Altepe originario y multiétnicos por relatos que sobreviven de la Mixteca, de Texcoco, Chichén Itzá, y de su organización en Calpule, o Calpulis o Calpule. Ahora, hemos tenido una discusión aquí con Manzano, por ejemplo, para ver si aquí se llamó Altepe. Pero ya, yo me inclino a pensar que, por ejemplo, cuando vemos el diseño de Copán y digamos, y San Andrés tiene el mismo diseño, entonces hay una influencia muy importante. Pues ahora, y cuando vemos que todas las ciudades tienen una pirámide, esa es la tierra primordial, o sea que hay una, y aquí Federico, voy a meter a la educación de Federico, cómo influye en el sistema educativo. Cuando él trabaja el área de Maya Sur en Guatemala, Chocolá, él ve influencias trenzadas, o sea, todas esas ciudades son muy, digamos, competitivas y entonces se influyen mutuamente. Por ejemplo, como los zapotecas influyen en la escritura de Iztapa, en el Golfo, en el estrecho del Golfo, y cómo Iztapa influye en la escritura en Camino al Juyú, que dice Federico que se considera la primera escritura maya, y luego a San Bartolo, luego a Tikal, o sea, y luego cómo, digamos, los olmecas influyen en la arquitectura de Iztapa, hasta llegar a Chalchuapa, y toda esa cuestión de los barrigones es pura cultura olmeca, ¿verdad? O sea, digamos, el concepto de interculturalidad no es una cosa novedosa. Federico hace lo interesante que es llevarlo hasta la época del preclásico. ¿Entiendes cómo va esto? Luego, por ejemplo, los que tengan interés en profundizar, el Altepe del Texcoco es una maravilla. Porque tenemos, digamos,
todos los elementos que constituían hasta los 22 territorios que gobernaban. Y aparece el gran Nezahualcóyotl en la reunión. Bueno, entonces en materia constitucional tenemos vacíos para definir el poder político en los momentos fundacionales, pero predomina la denominación de Estado arcaico. Así le menciona, así lo usa Federico como Estado arcaico, y muchos lo usan, ¿va? Pero conocemos bastante sobre la constitución del clásico y el posclásico. Por ejemplo, en el clásico destacan las monarquías hereditarias que en un momento se definen como Cuculajao, el gobernante. Ajao, en maya es lo que a veces se traduce como rey, los reyes mayas, pero es un ajao. Y Cucul es sagrado. Y en el postclásico, en Chichén Itzá, se estableció una constitución mixta de guerreros que eligen entre ellos a un ajao. Entonces allí ya es otra forma de gobierno, porque ya no gobierna un rey hereditario en Chichén Itzá. Entonces ustedes ven cómo va cambiando. Y en el altiplano tenemos la monumental Teotihuacán en el clásico, que no sabemos bien los detalles de su constitución. Y en el postclásico se estableció la Gran Triple Alianza, encabezada por Tenochtitlan, y junto con Texcoco y Tlacopan. A partir del 428 se produjo la brillante Constitución Mexica. Era una constitución encabezada por un tlatoani. Tlatoani significa el que habla, el que decide, electo por un consejo y tiene una organización federal. Es una constitución federal. Y donde solo la regulación de los impuestos se centraliza cuando conquistan, porque ahí te pisto. Pero de ahí los pueblos tienen autonomía. Entonces, solo quiero mostrar aquí, digamos, la estructura del Estado maya, que hace una propuesta Florescano. Es interesante, vean, el ajao, que es el equivalente al tlatoani en náhuatl. Entonces tienes una corte real, intendente del palacio, responsable de los archivos reales, responsable del protocolo de relaciones exteriores, responsable de los oficios religiosos, jueces encargados de justicia, instituciones de gobierno, ejército, sistema tributario, comercio exterior, instituciones religiosas. Florescano dice que el sistema educativo de Palenque era impresionante, porque educaban hasta los hijos de los gobernantes aliados, ¿va? Y entonces dice que el gran sistema educativo de Tenochtitlan estaba inspirado en el sistema educativo de Palenque. Algo, yo podría hablar del sistema educativo de Tenochtitlan, que es una cosa brillante porque tiene a nivel básico de escuela primaria para todos, incluso hasta niñas, y a nivel superior tiene la escuela técnica, la escuela de música y la escuela política. La escuela política donde salen los gobernantes y los militares. Pero o sea, se entra ahí por mérito. Los mejores, digamos, de la escuela primaria van allí, aunque no sean de la élite. O sea, no te puedo explicar vos una gran constitución y un gran Estado sin un sistema educativo. Solo eso te lo explica. Y bueno, y luego tenemos la otra. Aquí tenemos el ejemplo de esa es la constitución de Tenochtitlan. Si la comparamos con la romana, no está tan lejos. No está. Entonces, y no estoy exagerando, fíjense ustedes. El Huey Tlatoani es el Tlatoani superior, el que decide, ¿va? Eso es lo que significa. Y Cihuacuat es una especie de primer ministro y se llama mujer serpiente, traducido. Es la mujer serpiente, el primer ministro. Y ahí tenés al gran Tlacael, que es el gran estadista Tenochtitlan, el que diseña toda
esta constitución con Nezahualcóyotl, que no solo es poeta, sino que también Nezahualcóyotl es el que diseña esta maravilla, mire. Nezahualcóyotl es el que diseña Tenochtitlan. Incluso le reclaman a Texcoco, pues dice, bueno, usted no pasa aquí, porque lo que pasa es que la mamá de Nezahualcóyotl es Tenoch. Entonces están imbricados, ¿me entiendes? Entonces, y esta maravilla, bueno, ¿cómo puedes decir vos que estos son primitivos y bárbaros con semejante ciudad, más importante que cualquier ciudad en España y en el mundo, con digamos, una ciudad bien organizada, con un mercado donde llegaban 70,000 personas el día de mercado, con un orden tremendo, donde habían hasta peluquerías para cortarse el pelo con diferentes cortes, ¿entiendes? Y salones de belleza, ¿va? O sea, que parecen cosas superficiales, ¿verdad? Pero, digamos, entonces, esto es lo que no se quiso reconocer, ¿verdad? Que estas personas, entonces dicen, sí, ¿qué es lo que dice Victoria? Dice, hay que reconocer que son civilizados, pero no como menores de edad. Y ahí mete ese concepto tan perverso de que sí son seres racionales, pero son como menores de edad, que los podemos agarrar como bajo tutela nuestra. Ese ha sido el concepto, digamos, y lo estoy diciendo porque a todas las poblaciones indígenas las ven así, como gente que hay que tutelar. Por eso es que es importante y por eso es que lo estoy diciendo, ¿me entiendes? Bueno, entonces, aquí yo podría hablar mucho más sobre todo esto, pero porque yo tengo que hablar de Federico, pues. Entonces, el trabajo de Federico para esos contextos, entonces, se formó en este contexto intelectual y conocía esas nuevas investigaciones y debates descritos en las láminas anteriores. Yo le estoy diciendo porque lo discutí con él, ¿verdad? O si no, siempre también lo diría, pero estaba, y algunas cosas yo las conocí por él, pues, porque no las conocía, y otras cosas él las conoció porque yo estaba metido en el tema. Entonces, él era un investigador formado en artes academias, en la Universidad de San Carlos, en la universidad donde hizo la licenciatura en arqueología, en la Universidad Principal. Ahora, esta parte de la licenciatura en arqueología es importante porque él hizo su tesis sobre un pueblo que se llama Chocolá. Y entonces ahí es donde tuvo que estudiar lo que él llama la zona Maya Sur. O sea, todos los pueblos, desde Iztapa hasta Chalchapa. Y allí es donde él conoció y ya existía esta tradición de cabezas de jaguar, pero que no se había estudiado a profundidad. Pero él venía armado con el conocimiento de la zona media sur, porque por ejemplo, digamos, esto que yo estaba diciendo de cómo se genera la escritura maya, ya lo expliqué, desde Iztapa, bueno, porque Florescano dice que los primeros que hacen la escritura son los zapotecas. Pero allí Federico también estudia cómo aparece la estela que aparece en Cuicuilco, en México. Y después cuando aparece la escritura, aparece la esfera tallada, donde llaman, digamos, las cronologías de los gobernantes. Entonces va evolucionando hasta llegar al gran desarrollo que se tiene, digamos, en tierras bajas, en Ticalba. Yo no sé cuándo se escribió el primer calendario y dónde. El dato así he encontrado donde aparece la primera estela, los gordiflones, la estela tallada, eso está incluso hasta en Chalchapa, ¿verdad? Pero entonces, digamos, sin ese estudio en San Carlos, no se podía haber estudiado, entender cómo Federico decide estudiar las cabezas de jaguar.
cuando llega a Pensilvania, él ya lleva tema. Él ya lleva tema. Y lleva un conocimiento previo que nadie tenía. Además, aquí también, o sea, cuando yo veo las tesis, ¿verdad? Es que es un trabajo, la gente no se puede imaginar la inmensidad de trabajo que hay en una tesis doctoral, ¿verdad? No solamente hay que trabajar mucho, sí, está el talento individual. Una gente sin talento no logra eso. Y yo creo que, digamos, Federico era genial en ese aspecto. Y también genial como persona, pues, ¿verdad? Porque prácticamente dejó todo por venirse a vivir entre nosotros. Eso es grandioso, ¿verdad? Ahora, fue investigador y ciudadano preocupado por arqueología social, para que los conocimientos que producía se generaran trabajando y beneficiando a los descendientes de los pueblos mesoamericanos. Lo generaron. Yo comparto este sentimiento. Por eso es que yo venía estudiando las constituciones de Mesoamérica precolombina, porque a mí me ha preocupado la forma injusta en que nuestra cultura precolombina ha sido tratada, que tiene grandes méritos, y lo digo en serio, después de estudiar bastante. Espérate, aquí no camino. No camino. Un momentito. Disculpen que se trabó. Ajá, de ahí la siguiente. Vaya. Sí. Entonces, aquí estoy viendo yo, digamos, estoy hablando yo. O sea, yo no quiero hablar solo de la tradición de las cabezas de jaguar, porque Federico aportó mucho a la arqueología y la antropología con su estudio de la zona Maya Sur. Y Chocolate queda aquí, miren, aquí en por aquí queda, ¿verdad? Entonces él aportó en el conocimiento de Chocolate, ¿verdad? Y entonces él presenta, por ejemplo, estos polígonos, ¿verdad? Estos polígonos muestran cómo en toda esta zona de arriba el poder se va centralizando. Pero si ustedes ven abajo, el poder sigue más descentralizado. Y eso incluye lo que va a ser El Salvador Occidental, ¿va? Por eso es que él tiene dudas cuando analiza si Chiapas era la capital. Él concluye que sí, pero no lo dice contundentemente, sino que lo pone, analiza y dice, tuvo que ser, ¿va? Pero no dice esta fue, porque en esta zona todavía no está bien centralizado el poder. Y luego, esta la voy a leer, dice, en la zona Maya Sur destacaba el proceso de centralización y legitimación del poder en ciudades competitivas donde el Estado usaba como elementos de legitimación los símbolos populares, como la tradición chamánica y la veneración de las cualidades del jaguar. Yo, por ejemplo, ayer estaba viendo un video donde el jaguar está cazando un cocodrilo y se le tira de un palo y le cae en la nuca por detrás. Entonces el cocodrilo no tiene chance de morderlo. Lo arrastra hasta la orilla, hasta comérselo. Y si vos ves, ese es un espectáculo de fuerza y de ingenio. Y entonces
El jaguar también ve de noche, o sea, y por eso es que hay, digamos, hay un dios jaguar del inframundo, es el dios nocturno. O sea, el jaguar es tan importante que no sé si es mujer, si es jaguar o qué. Pero entonces, por ejemplo, nosotros en Palenque, ¿ves? Cuando ves la foto, cuando Pacal está tomando el poder, está centrado en el doble trono de cabeza de jaguar. Son dos cabezas de jaguar. E incluso en la zona zapoteca hay un tlatoani que se llama jaguar. Ese es el nombre que tiene. Entonces, el jaguar es tan importante. Ahora, y la veneración a los muertos expresada en los barrigones, a nivel central y a nivel de miniatura en los hogares, y a nivel central con los centros ceremoniales donde destacaban la estela lisa y grabada los centros ceremoniales y altares y la figura de los gobernantes. Ahora, ¿qué es lo que yo digo? Hay dos tradiciones en política, la descendente y de autoridad y la ascendente. Con la modernidad se impone la descendente. Entonces aquí, en la centralización del poder, hay dos tradiciones. La ascendente, donde puedes poner, digamos, la tradición del culto al jaguar y los barrigones, y la descendente, que ya va marcada por la escritura y aparece la estela, las cronologías, los centros ceremoniales, las pirámides, que para tener una pirámide tienes que tener un mito que te diga, pues aquí esta tierra salió de los mares, ¿verdad? Por el cat o lo que sea. Y entonces, digamos, vos necesitas un desarrollo intelectual mucho más grande para la tradición descendente de la actualidad. Hasta decir, bueno, como Pacal, es que yo soy descendiente de los dioses. ¿Me entiendes? Y entonces dice Florescano que el rey divino es una figura que usan los grandes gobernantes. Pero después dice el concepto de género, porque todos querían que les dijeran divinos, aunque eran unos cualquiera, digamos. Y entonces cuando ya tienes muchos, ya no, bueno, vos tenés el rey Sol, Luis XIV. A él sí se le cree que diga el Estado soy yo. Pero cuando viene un paquete y dice el Estado soy yo, nadie le cree. No sé si me doy a entender cómo bien oportuno. ¿Cómo es la cosa? Sí. Va. Vaya, entonces, eso lo estudia Federico. Y luego, pero él no se queda estudiando la tradición de la Maya Sur, todo, que es todo lo anterior. ¿Va? La zona Maya Sur viene desde el Istmo de Tehuantepec hasta Chalchuapa. Pero entonces esta es la tesis de la licenciatura. Y en la tesis de doctorado amplía esto y culmina en la tradición escultórica de que las cabezas de jaguar al este del río Paz, que es lo propio nuestro. Entonces, ¿qué pasa? Paula Maroli ha dicho que el Carmen es la primera ciudad, pero entonces Federico rellena este gran hoyo en el conocimiento arqueológico nuestro. Es que ese no es un aporte chiquito, esa es una cosa gigantesca. Es realmente gigantesco el aporte. Ahora, ustedes ven aquí, está ahí el río Papa. Está aquí donde tenemos los otros, donde aparecen las cabezas de jaguar. Ahora, y él lo define así. Aquí yo he usado la definición de él, porque no quiero, no, es una, para mí es una, léela, Tania, es una definición impecable, que yo no me atrevería a tocarla, léela. Define así la tradición escultórica de las cabezas de jaguar. Es una nueva categoría analítica para Mesoamérica del Sureste. Es una propuesta original para el estudio de símbolos locales y dinámicas regionales como complementarias en el proceso de formación de sociedades complejas en el este de Mesoamérica. Evidencia identidades locales tempranas
expresadas a través de un aspecto particular de la ideología y simbolismo, llevado a una estrategia regional de legitimación del poder por una élite gobernante. Las cabezas de jaguar se pueden entender como un ejemplo de la incorporación de lo mágico religioso en la esfera pública. O sea, es una tradición que viene por bajo y el gobernante dice, yo lo aprovecho. ¿Entiendes? Y lo incorporo a la esfera pública. ¿Entiendes? A eso ya. Pero yo creo que, digamos, bueno, yo creo que él lo dice todo. En esa definición es redonda, súper redonda. Es como la ecuación de la raíz cuadrada de ella, o la ecuación de la energía de Einstein. Una cosa realmente... Espérate, ¿qué pasa? Bueno, entonces, Federico no solo ha estudiado estas tradiciones, ¿verdad? De cómo se basa en la transmisión del poder, sino que todos esos símbolos, los símbolos que yo ya mencioné, los jaguares, los barrigones, las estelas, ¿verdad? Entonces aquí tenemos, él hace el mapa de cómo está la distribución de estelas, ¿verdad? Distribución de estelas planas en la zona. Entonces todos esos puntitos reflejan dónde aparecen estelas, ¿verdad? O sea, son estelas lisas que todavía no tienen letritas, glifos, digamos. Glifos. O sea, todo eso está ahí. O sea, son 300 páginas, entonces me explica cada cosa. Sigamos para abajo. El siguiente. Y luego está la distribución de barrigones. ¿Dónde nosotros podemos encontrar barrigones? ¿Va? Ahí está. Que yo dije que representa el culto de los muertos. Aquí está un barrigón, ¿va? ¿Entiendes? Entonces, por ejemplo, él dice que cuando el gobierno centraliza los barrigones, ¿va? Entonces la gente reacciona haciendo miniaturas para tenerlos en las casas. Entonces ese barrigón es tu muerto, no es el muerto genérico del Estado, ¿va? Entonces esto es una cosa linda. Sí. Sí. Y luego, esta tabla es importante, ¿verdad? Porque aquí es una tabla que resume la distribución de estelas lisas. Aquí estaba, plain stela. La estela grabada, los barrigones y las cabezas de jaguar. Y entonces, donde aparecen los 4, tiene un rango de 4. La primera categoría. En el Trapiche aparecen todos, también tiene 4. En Santa Leticia tiene 2. Porque no sé qué es lo que hay ahí, veamos. Lo que hay aquí, cabezas de jaguar hay una. Pero no hay estelas talladas ni estelas lisas. Entonces aquí en Santa Leticia lo que tenés es un barrigón y una cabeza. Entonces ya es menos categoría, ¿no? Entonces esta tablita es un resumen de ahora. Imagínense ustedes esto, el trabajo que lleva hacer el tipo de resumen. Sigamos. Y luego, entonces, aquí está todo el análisis del poder político. Entonces, ¿qué es lo que va a concluir Federico? Que Chalchuapa posiblemente fue la capital. ¿Por qué? Ya lo voy a explicar por qué. Y luego Ataco en segundo lugar. Y Itapalchucut como tercera capital. ¿Me entiendes? En la zona. Ahora, ¿por qué Chalchuapa? ¿Va? Él dice que Chalchuapa tiene el control de la mina de... ¿Cómo se llama?
No, Obsidiana. de obsidiana. Y fíjense que la mina de obsidiana no está dentro de El Salvador, sino que la obsidiana está arriba del lago de Huija, en el volcán Ixtepeque. Quiere decir que el volcán Ixtepeque era territorio de Chalchuapa. ¿Me entiendes? Entonces, digamos, los mapas son diferentes. Entonces, dicen que el control de la mina de obsidiana era tan importante porque ahí se hacían las armas. ¿Me entiendes? Para ponerle la fecha. ¿Va? Entonces, ¿qué pasa? Y entonces dice que eso es lo que le dio la potencia. Porque aquí no hay que hacer ilusiones. Si estos pasan peleando entre ellos también, a veces va para mantener. Entonces dice, y Chalchuapa vende la obsidiana a Taco. Entonces por eso que Taco tiene. Y vende obsidiana a Cara Sucia. Hasta Cara Sucia va. ¿Me entiendes? Y, digamos, y a Tapalchucut. ¿Y sabes dónde hay obsidiana? ¿Qué pasa? Entonces paro. Entonces, ¿qué es lo que dice? Fíjate que dice que en Ixtepec hay otra fuente de obsidiana, en San Vicente. Por eso es que Tepetitán es importante. Es casi como, según Brodescano, según este cura que hizo la visita, que ya se me olvida, dice que Tepetitán es la capital normal. No es Santiago normal como nosotros pensamos, sino que Tepetitán es el centro. Claro, está en el Valle del Giboa. Si vos vas migrando y te paras en Cojute, vas a quedar en planicie bella. Allí me voy a quedar yo. No voy a ir a remangarte a los cerros de Ostuma. ¿Entiendes? Eso es absolutamente lógico, pues. O sea que la capital no es que para mí es Tepetitán. Vaya, entonces nosotros paramos. Espero no haberlos incomodado tanto. Para nada, está interesantísimo. Vamos a hacer una pausa, como siempre, ¿verdad? De 5 minutos para, bueno, estirar el cuerpo, para ir al baño, lo que necesiten. Pero también vamos a recopilar ahorita, digamos, algunas inquietudes, preguntas, aportes. Así que queda nuestro micrófono abierto. Ya sabemos que el mecanismo es o levantar la mano o encender la cámara. Y así por orden vamos compartiendo, incluso comentarios, precisaciones. Acá nos acompaña pues Carlos Flores Manzano, por ejemplo, que está bien cerquita del conocimiento arqueológico, si quiere precisar cosas. Y sin duda cada uno pues de los que estamos aquí podemos acompañar, sí, ¿verdad? Sí, vemos claro. A varias personas, arqueólogas, antropólogas, ¿verdad? Que puedan que está. También. Hola, Carlos. Hola, buenas noches. Pero que queremos compartir. Entonces, vamos a darle la palabra aquí primero a Carlos Flores, después le vamos a dar la palabra a Rafael Paz Narváez y por ahí vi yo también a nuestro hermano Mario Pablo de la Alcaldía del Común. Mario Pablo tiene que escribirme. Así es. Hola, sí, buenas noches. Sí, nada más mencionar de que la propuesta de Federico también hay mucho que falta por construir por lo que se necesitan más investigaciones para conocer más aspectos, ¿verdad? De los diferentes lugares donde se encontraron cabezas y no cabezas de jaguar y no hay no sé, por ejemplo, no se hicieron investigaciones formales, ¿verdad? Entonces eso podría dar más datos o modificar un poco el panorama, pero básicamente lo que se presenta es fundamental para comprender la propuesta de Federico. ¿Verdad? También fue interesante todos los datos que dio sobre la escritura zapoteca, la influencia de Izapa, que todo eso se da en el sur el sur de Mesoamérica, pero principalmente en El Salvador es donde se dan. Es el último lugar al sureste de lo que llamamos Mesoamérica, donde se da esta interacción que no es tan cercana de estos sitios. Entonces, todos esos elementos son muy interesantes para comprender esa dinámica regional
y cómo diferentes factores como topográficos, económicos, políticos, van formando esta propuesta de la zona nuclear de las Cabezas de Jaguar. Por ahí iría mi comentario. Un, sa- Muchas eh, gracias. un saludo, me alegra verlos. Claro, Igualmente, acá te extrañamos. Muchas gracias, Carlitos. Y Bueno, bueno, damos la palabra a, eh, Mario Pablo. no, Rafael Paz Narváez, luego Mario Pablo. Adelante, Rafael. Ya, no encontraba dónde activar el micrófono. Bien, compañeros y compañeras, es un gusto saludar especialmente al doctor Bonilla, a Tania, que bueno, están haciendo este esfuerzo de manera muy consistente. Mencionarles que en coordinación con Cabezas de Jaguar, por supuesto, la cátedra, al cierre de la cátedra, de acuerdo a los controles de asistencia y a los criterios que Tania y otros compañeros que están participando en la organización, de acuerdo a los criterios de asistencia y otros criterios que los compañeros de Cabeza de Jaguar definan, la escuela de posgrado emitirá, ¿verdad?, un diploma al final de cierre. En el caso de compañeros y compañeras que tengan su condición de grado, el diploma se reconoce como diploma de posgrado. En el caso de compañeros y compañeras que no tengan un grado académico universitario, pues se reconoce también el diploma de haber cursado y culminado esta cátedra abierta, ¿verdad? Federico Paderes. Entonces, eso quería mencionar y quería mencionarles que para el día viernes yo voy a compartir con Tania el enlace y el afiche preparado, que está en preparación. Para el día viernes comienza la cátedra, comienza el curso el doctor Jonathan Kaplan. Él ha preparado este curso sobre complejidad social. Se compartirá con Tania y Tania compartirá con ustedes el enlace, digamos, a los distintos espacios que se van a dar de ese curso. Normalmente en la escuela de posgrado nosotros enviamos los enlaces minutos a minutos de la cátedra por razones de seguridad, de tal manera que estaremos pendientes y en coordinación para que ustedes puedan inscribirse. Enviaremos un formulario de inscripción para que ustedes tengan inscritos. Tania será quien esté a cargo de esto. Y bueno, quería mencionarles esa situación. Muchas gracias, Rafael. Y evidentemente es bien importante también esta colaboración que existe entre distintos países, distintas instancias. Nosotros, como dijimos desde el inicio, creemos muchísimo en que la Universidad de El Salvador es, bueno, la universidad nacional, la universidad pública, y es ahí donde está nuestro principal compromiso. Y en este espacio, pues, Rafael, agradecemos un montón que nos compartas el mecanismo. Vamos aprendiendo poquito a poquito, pues cada año nuestra cátedra va a ir creciendo y va a ir mejorando, así que también gracias a todos por tener la paciencia para poder esperar que llegue el enlace y vamos a estar ahí caminando juntos. Gracias, Rafael, y le vamos a dejar la palabra entonces a Mario Pablo de Izalco, de la Alcaldía del Común de Izalco. Un saludo, voy a retirarme porque tengo que atender clase, pero pues ha sido un gusto estar con ustedes y escuchar a todos ustedes y especialmente al doctor Bonilla. Muchísimas gracias. Gracias, Rafa. Abrazos. Adelante, Mario Pablo.
Bueno. Hola, no sé si me escuchan. Es que he estado teniendo problemas con mi iPad y me acabo de conectar con el celular. Se oye con un poco de eco, Mario Pablo. Tal vez puedes bajar un poco el volumen o si tienes dos dispositivos, apagar uno. Ok, en este momento. Ahora, Tania. Adelante, dale. Hoy sí, creo que sí. Sí, ahí está, perfecto, adelante. Okay. Vamos a escuchar tu participación, vamos a leer también una participación que hay de Iván Escobar y luego nos vamos a ir a una pausa, como dijimos, ¿verdad? De 5 minutos. Y al volver de la pausa, si hay comentarios del doctor Bonilla, entonces ahí retomamos para que los que necesiten pararse o algo puedan, pues, tomar su tiempo. Adelante, Mario Pablo. Bueno, gracias. Muy buenas noches para todos. Mi pregunta es, doctor, estaba viendo el cuadro, me llamó mucho la atención. El cuadro de las clasificaciones que hizo Federico, que tienen cabeza de jaguar, o sea, donde están hasta cuatro, se puede decir, figuras o elementos que tienen en los diferentes mapeos de las posibles centrales de gobierno, donde estaban las fuerzas de Jaguar, de Cara Sucia, Ataco y Tapalchucut. Sí, es bueno aclarar de que como aquí se hizo hace años, se han hecho unas excavaciones no de forma oficial, sino que los dueños de las propiedades y otro tipo de excavaciones que se han hecho de parte de la municipalidad, pues aclararles también de que hay que agregar, ya con la investigación que se haga a profundidad en Tapalchucut, los elementos que sí logra también Tapalchucut llegar al nivel 4, porque lo que esas figuras faltantes sí están y están registradas también que son del lugar. Entonces, es bueno eso que Federico hizo, pues claro, era un ser muy inteligente sobre hacer ese tipo como de evaluación de los lugares, porque es bien curioso. Ahí en el Congo, ahí está una cabeza de jaguar también, y ahí tengo un amigo yo, donde también tiene otros 2 elementos que han sido encontrados en una finca de ahí. Entonces, ya con la investigación que se haga acá en Tapalchucut, primero Dios, pues se puede después invitar a este tipo de personas para que nos den su conocimiento y a la vez la información para que se logre establecer o verificar cuál va a ser la verdadera capital sobre las cabezas de jaguar, sobre el tema solamente. Gracias. Yo creo que yo lo que muestro es el cuadro de Federico, pues, porque yo no tengo capacidad de tener esos conocimientos. Claro. Y hay que incorporarlo ahora. Lo interesante de Federico no es decir que hay una sola capital, sino que el candidato más fuerte es Chalchuapa. Sí, y después Ataco y después Tapalchuco. Ahora, si han encontrado los 4 elementos, vos puedes decir que esa es la capital de ese territorio, ¿verdad? Exacto. Y ahí no hay problema. Me parece interesantísimo el aporte. No, sí, claro. Sí. Nos comenta por acá Iván Escobar. Dice gracias. Sí. Perdón. Sí, Pablo. No. Sí, no, solo ese era el comentario, porque sí hay algunos elementos que sí existen y que desgraciadamente no fueron sacados, digamos, en un contexto arqueológico profesional, sino que en investigaciones que no fueron documentadas. Ok, gracias. Pero es un gran aporte. Sí, muchísimas gracias. Dice Iván Escobar, bueno,
aquí hay alguien, R, dice, en Ataco se encuentra obsidiano, un señor que las vende y que las va a buscar, ¿verdad? Y nos dice Iván, gracias por los valiosos aportes y quizás saber un poco más o dónde o sobre lo de las capitales como Chalchuapa y lo de los nonualcos. Con esto nos vamos a quedar ahorita, vamos a dar 5 minutos para ir al baño, son justo las 6:25, entonces a las 6:30 nos reencontramos acá, muy agradecidos porque estamos en este espacio de diálogo de saberes. Nos vemos en un ratito. This meeting is being recorded. Excelente, muchísimas gracias. Entonces, por aquí estamos nuevamente, ¿verdad? Para continuar con la charla del doctor Adolfo Unía. Adelante, Adolfo. Yo creo que la pregunta de las capitales ya lo contesté. Federico está hablando de 3. ¿Verdad? Y con lo que dice Mario Pablo, Tapalchicú califica, ¿verdad? Para ser la capital de su región, pues. ¿Verdad? ¿Entiendes? Entonces, yo ahí no veo mayor problema. ¿Verdad? Ahora, con la otra pregunta de los marcos, ¿no? Ahí yo quiero introducir un tema que ya lo discutí con Flores Manzano. Leyendo la tesis de Federico, El Salvador es maya. O premaya, pero digamos, es decir, que la presencia del náhuatl tolteca es después, incluso de la erupción del lago de Ilopango, ¿entiendes? Ya son con emigraciones posteriores que se relacionan con la caída de la capital de Tula, donde gobierna Topitzin, que es Alcorpa. Entonces, digamos, son emigraciones tardías. Ahora, tenemos un problema, y ya lo discutí con Manzano. De repente aparece El Salvador Nahuapipín. ¿Y qué pasó con la vertiente maya? Sí, digamos, San Andrés es maya, tiene una relación directa con Copán. Y Chalchuapa se le ve como la capital, la ciudad gemela con Caminalcuyú. Incluso, digamos, cuando el Kisi escribe, dice, bueno, Amaroli presenta esto como Nahuapipil. Y dice, ¿qué pasó con los mayas? Sí, en Chalchuapa, cuando vienen los conquistadores, se habla maya cholano. O sea, maya cholano es la lengua de Caminal. Y maya cholano es la lengua de la zona de Tikal, es una lengua importantísima. Digamos, el maya cholano, hay maya yucateco. Entonces, esa parte yo pienso que hay que corregirla e investigarla. Porque, por ejemplo, yo hablaba con Tania, y dice, bueno, aquí se quiere enseñar náhuatl. Ajá, ¿y el maya? ¿Quién habla de enseñar el maya? También es otra beta, porque yo hace unos años yo decía, bueno, ¿y El Salvador es maya o náhuatl? Bueno, inicialmente es maya. Y después cuando tenés la inmigración náhuatl, son las dos tradiciones. Incluso dice Juan San, que hoy se está diciendo que el lenca es una variante de una lengua del Golfo. O sea que no es algo diferente y que no puede serlo. Entonces, toda esa parte es lo que Manzano dice, eso necesita mayor investigación. ¿Verdad? Entonces, yo quisiera ver un estudio que nos diga, mire, la tradición maya se preservó aquí,
y ahí es donde yo habla de los monolcos. Esta migración que viene del altiplano es la que termina construyendo Cihuatán, ¿no? Que claramente tiene todas las deidades, los juegos de pelota, de la tradición tolteca. Y también Chichén Itzá fue construida por mayas, toltecas y, digamos, olmecas y calapas. Ahí, o sea, decimos, bueno, ¿y los olmecas qué pasó? Es que no desaparecieron, lo que pasa es que, digamos, los de Cholula derrotaron a los olmecas, pero todo lo que conocemos un poco de estas historias, cuando vos conquistás, integras al vencido a través de los matrimonios. ¿Qué es lo que hace Solot? ¿Verdad? Llega, es un chichimeca, conquista el área de Texcoco, ¿y qué es lo que hace? Casa a su hijo con la nieta de Topilzin. Y entonces la nieta de Topilzin es la que lleva toda esta cultura tolteca de Teotihuacán. Incluso el hijo de Solot habla, digamos, náhuatl y hace que toda la corte estudie náhuatl. Incluso invita a la gente que maneja la tradición de los libros pintados. Por eso es que Texcoco se convirtió en la gran biblioteca de ese mundo. O sea, era el centro cultural del área de los lagos. ¿Entiendes? Entonces, los matrimonios son bien importantes para entender cómo los matrimonios sirven políticamente. Vean, la esposa de Pedro Alvarado es la hija de Icotenca, doña Luisa, porque le cambia el nombre. Y la hermana de ella es la esposa de Jorge. Ven ustedes cómo en España y aquí se usa el mismo mecanismo de los matrimonios. No iba en la bolsa, Risto. No iba en la bolsa. Pero es que aquí no está la bolsa. Hay alguien que tiene su micrófono encendido. Por favor, no sabemos quién ya es. no hay pregunta, va. No, seguimos. Carlos Flores creo que tenía la mano levantada, la bajó, no sé si quería intervenir. Sí, buenas noches. Solo quería hacer un comentario sobre la enseñanza de otras lenguas. Hubieron investigaciones a principios del siglo XX de un geógrafo que se llamaba Leopoldo Alejandro Rodríguez, que él investigó un poco sobre las lenguas cacaoperas, el potón y un poco sobre el pocomán, así como el náhuatl, ¿verdad? También ha habido una crítica muy interesante por parte del lingüista Rafael Lara Martínez sobre la invisibilización de otras lenguas, como las que mencioné anteriormente. Entonces sí ha habido ha habido impulsos en diferentes épocas de diferentes personas de tratar de impulsar ciertos lenguajes, pero por el momento el que es una, digamos, prioridad del Estado es el náhuatl. Entonces, que sí, definitivamente es importante, pero hay que recordar de que El Salvador ha sido o sea, lo que ahora es El Salvador es un lugar multiétnico, ¿verdad? Entonces estaba el que menciona que es cholano, pero, esa era una imprecisión, que no es cholano, es chortí, pero desciende del cholano. Cholano es el que se habla en el clásico. Es el chortí, el pocomán, cacopera, el potón o lenca. Entonces, esos son los que hay que discutir un poco más. Y sobre los lencas, sí se ha trabajado mucho en Honduras. El que ha investigado mucho sobre la cultura lenca ha sido Ramón Rivas Claro. en el norte de El Salvador y en Honduras, ¿verdad? Ahí solamente el comentario. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Gracias. Adelante. Bueno, seguimos. Aquí. Para arriba, vamos para arriba.
Entonces estamos aquí, hasta aquí con la investigación de Federico, la discusión y todo eso. Y de repente viene la gran explosión del lago de Ilopango. Y Manzano tal vez me puede corregir. Yo entendí que la erupción de ese volcán de Teotihuacán, el Plan de la Laguna, yo entendí, Carlos, que fue 200 años antes de Cristo. Y tú, cuando tú diste la charla, decías que esa y la erupción de Ilopango dejaron enterrado toda la cultura de la zona a un nivel de 40 metros. Bueno, pero... Perdón que le interrumpa, la del Plan de la Laguna fue en el 850 antes de Cristo. Fue entre 1300 y 1200 años antes de Ilopango. Vaya, ese dato yo no lo tenía. Esa fue una erupción local que fue alrededor de 7 kilómetros cuadrados, que es desde Antiguo hasta subiendo a Comasagua y llegando a San José Villanueva. Ese es el área que cubrió esa erupción. O sea, ¿qué fecha dijiste? 850 antes de Cristo. Vaya, muchas gracias, porque yo sí. no lo recordaba, pero imagínense ustedes las dos catástrofes que tuvo que subir esta zona. Ahora, yo del libro de Amaroli he sacado, digamos, el dato de la erupción del lago de Hilo, que es en el año 536, aunque Carlos dice que ya se movió hasta el 39, ¿verdad, Carlos? Carlos. Sí, lo movió al 39. Dul hizo otros análisis de radiocarbono en 2019 y lo movió del 35. Lo que pasa es que él quería que pegara el 35 y el 36 con con el inicio de la peste bubónica en Europa, de que la erupción del Ilopango era la causa de la peste bubónica y de la caída del Imperio Romano. Esa era la propuesta de Dul, pero después se dio cuenta que no, entonces hizo otras pruebas, hizo como 30 análisis de radiocarbono, si no mal recuerdo, o más. Cada análisis anda rondando $500, entonces invirtió una buena cantidad de dinero en análisis de radiocarbono y él propuso que era 539 calibrado después de Cristo. Yo he leído que hubieron 2 erupciones ahí por Islandia, que también echaron muchas. Sí. Esa es la que están pensando que es la que sucedió en la que impulsó la peste bubónica, la falta de sol y que no hubieran cosechas en esa época. Sí, ahora, pero lo que Federico dice, ¿verdad? Es que en Chalchuapa, por ejemplo, la ceniza volcánica, que después se hace tierra blanca, alcanzaba un espesor de 20 centímetros. Y que una japonesa que hizo el análisis demostró que efectivamente esa ceniza era de la erupción de Ilopango. Y claro, luego alrededor de la explosión, ahora, ¿qué es lo que se dice? Que probablemente alrededor de Ilopango murió toda la población, pues, ¿verdad? Y entonces, y luego está el repoblamiento. Entonces, por eso es que yo, digamos, en la siguiente lámina, o sea, yo no tuve tiempo de desarrollarlo todo ese aspecto, pero él, por ejemplo, digamos, en Amaroli, aquí está el tronco que cortaron, que usaron para medir el año de la explosión, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Ahora, sí. Ahora, ¿cuál es lo importante? Que Federico en su estudio dice que esta parte del cementerio en Atacoba, entonces esto fue construido en el preclásico, ¿verdad? Y luego
tablones, él habla de como de un repoblamiento ya en el posclásico, o sea, cómo eso fue siendo ocupado y cómo a través de la memoria reinstalan, digamos, las cabezas de jaguar, ¿entiendes? Entonces, digamos, yo he discutido eso del repoblamiento con Manzano y yo creo que fue un tanto rápido. Hay otros que dicen que pudo haber tardado 50, 60 años. Pero, digamos, hay un repoblamiento. ¿Verdad? Incluso en Amaroli dice que Chalchuapa tiene una influencia, digamos, maya y que después del repoblamiento ya hay una influencia náhuatl por las mismas pirámides. Ahora, yo en realidad no pude meter todos los datos, sí. Ajá. Ahora, yo quería terminar, ¿verdad?, mencionando un poco de la parte educativa, porque también, digamos, el diagnóstico que hizo Federico sobre los programas era un trabajo muy grande. Y a mí me tocó, por ejemplo, analizar el tema de la democracia, el Estado y los derechos humanos con el doctor Menéndez Real, ¿verdad? Y entonces a él le tocó examinar la parte de la arqueología y la antropología. Entonces él hizo un diagnóstico que es grande y lo que digo aquí va que trabajó intensamente buscando los planes de estudio, ya que su aspiración era que todos esos nuevos conocimientos se aprovecharan para proponer nuevos programas educativos de la historia de la época precolombina y dentro de ese contexto estudiar El Salvador precolombino, donde los aportes de Federico son trascendentales porque permiten conocer una época y una tradición propia definida como la tradición escultórica Cabezas de Jaguar. Sí. Ahora, Federico en 2018 presentó su diagnóstico de los programas. Aquí voy a hilar yo un poco de memoria. Por ejemplo, en los programas se empieza estudiando El Salvador. Y Federico decía, no, nosotros tenemos que empezar estudiando el mundo porque, digamos, el hombre no surge en América, sino que en África. Entonces era una de las innovaciones que él proponía. Pero claro, en el diagnóstico él va pelo a pelo, analizando todo, o sea, todo el programa. Entonces él, en la síntesis de su propuesta, propuso reconocer la diversidad de las formas sociales y culturales a través de la historia y alrededor del mundo. Ahí está el cambio. Con el propósito de estimular inquietudes y preguntas respecto a la diversidad, formas sociales y culturales de ese entorno más cercano. O sea, estos puntos los pasamos discutiendo extensamente, ¿verdad? Y luego, por ejemplo, para octavo grado, digamos, a él le parecía que el objetivo estaba bien, ¿verdad? Entonces decía porque decía, el objetivo es analizar con criticidad acontecimientos de las diversas etapas del desarrollo histórico de América, evaluando las principales características de cada época en lo político, cultural y social, con la finalidad de comprender el pasado, valorar el presente para proyectarse al futuro con una visión crítica y responsable. Él decía que este objetivo estaba bien planteado, pero proponía reforzarlo con los temas siguientes, porque cuando vimos el programa,
es casi ridículo. América Precolombina, una página. Y incluso en esa página tenés unos indios en taparrabos bailando alrededor de una fogata. Es casi vergonzoso después de verte Nochita. No son indios bailando alrededor de una fogata, ¿va? Incluso, por ejemplo, yo cuando... Mirá, cuando yo estaba leyendo las venas abiertas de América Latina, ¿va? ¿Qué es lo que decía Galeano? Es que los indios andaban desnudos. Digo yo, ¿y cómo puedes andar desnudo en países helados, en la cordillera de los Andes, o en el altiplano mexicano o guatemalteco? Es absolutamente estúpido, perdónenme, pero puede ser muy galeano, pero son observaciones absolutamente sacadas de quicio. ¿Entiendes? Entonces proyecta, digamos, sí, porque cuando llega a Magallanes dice que encontró a un indio desnudo sentado en una marqueta de hielo en la punta, en la Patagonia, y le llamó la atención que el hombre no me quemaba las nalgas, ¿va? Era un hombre gigante, ¿va? Y entonces, digamos, esos simplismos se tienen que dejar, pues, ¿va? Entonces, ¿qué planteaba a Federico en qué se debía profundizar? Entonces, América, aquí él metía el poblamiento de América, que en parte lo venía trabajando Amaroli, y ahorita, a partir de los estudios de DNA, nosotros podemos saber con exactitud la evolución, pues, de dónde venimos, ¿va? Entonces, los primeros asentamientos del norte, centro y suramérica, zonas culturales de América, porque para Federico, este rollo de que tenés América del Norte, Centroamérica y el Sur, ignoraba digamos, la zona cultural. Entonces, el concepto de Mesoamérica, ¿va? Es una zona cultural, ¿va? ¿Entendés? Y la zona andina es una zona cultural. La Amazonia es una zona cultural. Yo, por ejemplo, recuerdo que cuando leía un famoso arqueólogo belga que era filósofo y fue a dar clases a Brasil, lo invitaron a ir al Amazonas, ¿va? Y entonces él dice que fue para estudiar una población que nunca hubiera tenido contacto con el mundo, para conocer cómo es una organización primitiva. Y entonces dice, al llegar, modifiqué todos mis conceptos, porque dice que descubrió que la ciencia es anterior o sea, que dice hasta la comunidad más indígena. Tenés un sabio que tiene interés científico. Dice que encontró un hombre que estaba estudiando los venenos para ponerle las puntas de la flecha. Dice, eso es ciencia. Eso es ciencia. Y entonces dice él, bueno, y allí surge la civilización, porque ellos, dice, en esas comunidades se prohíbe el incesto. Esa es la primera ruptura del orden natural, ¿va? El incesto. Y entonces así, es decir, cuando estamos hablando digamos, de zonas culturales, es todo eso, ¿verdad? Entonces, Andes, Amazonia, Mesoamérica, Caribe, Mesoamérica, o sea, tenemos que estudiar olmecas, zapotecas, mayas, toltecas, náhuatl, todo eso. Y luego, la diversidad social y cultural de Centroamérica en el pasado, la zona norte y sur de Centroamérica de una perspectiva arqueológica. Y luego, ¿cómo muevo el siguiente?
Eso ya lo había leído, quizás por un error está repetido, ¿verdad? Y para noveno, propuso él relacionar el entorno social con un proceso histórico de decenas de siglos, ¿verdad? Y eso es lo que falta. Y entonces por eso es que la clasificación de Flores Cano, de Federico y de todos los que señalé son importantes, ¿verdad? Todas esas etapas que hemos trascendido. Es preciso que el estudiante reflexione sobre los 200 años de vida republicana. A la vez que pueda profundizar en las contribuciones a la sociedad de hoy que han dejado 20 siglos de historia social, política, religiosa de los pobladores originarios de estos territorios previos a la llegada de los colonizadores europeos. Es decir, que con esa propuesta nosotros podemos decir, bueno, hay que hacer un nuevo curso sobre la Mesoamérica precolombina. Y cuando estamos trabajando la tradición escultórica del cabello de Hawái, que lo estamos haciendo, vamos a proponer nuevos programas en torno a esos temas, ¿verdad? Entonces eso va a enriquecer y va a hacer justicia, digamos, a lo que hemos sido, ¿verdad? Y lo que somos, ¿verdad? Ahora, digamos, yo no tuve tiempo de extenderme mucho más en esto, ¿verdad? Pero, digamos, Federico dejó plasmado en los programas cómo estos temas deben desarrollarse. Bueno, esto es lo que tenía preparado para hoy. Más ya no pude. Muchísimas gracias, Adolfo. Vamos a dejar de compartir nuestra pantalla. Y vamos a abrir entonces nuevamente el micrófono para las preguntas, aportes, comentarios y todo lo que ustedes quieran incorporar, agradeciendo pues de todo corazón por esta exposición tan bonita, tan interesante. El mecanismo es encender la cámara o levantar la mano para poder participar y les animo pues a expresar su sentir y su pensar en este espacio de diálogo de saberes. Adelante. Adelante, Mario Pablo. Sí, hola. ¿Se escucha? Perdón. Sí. Sí, va, ok. Sí, doctor, la pregunta, o sea, no es la pregunta, sino que, pero creo que allí también hizo falta que en la explicación que dieron con el arqueólogo Manzano, con el licenciado Manzano, hizo falta tomar en cuenta quizás, estuve buscando los datos, estoy todo lleno de documentos aquí, pero no lo pude encontrar. Yo tenía unos datos del volcán de Santana, de las erupciones del volcán de Santana. Si no estoy equivocado, hubo una en el año, digamos, 1 de nuestra era, que no fue muy fuerte, pero sí da hay un documento donde sí da aquí la zonificación preliminar de peligro de los volcanes. Esto lo dio, este informe lo conseguimos nosotros con el ministerio con los encargados de la cuestión volcánica de acá del país. Entonces hay una erupción que también pudo haber afectado el que estén bajo metros de tierra o de piedra caliza o de ceniza volcánica estas poblaciones. Y un dato que les quiero comentar, el cementerio de Izalco, no sé si ustedes saben dónde está ubicado, por el estadio de Izalco, ahí hay una planicie. En esa planicie existe una colonia que se llama Colonia Las Nieves.
hace unos 8 años el alcalde municipal dio inicio a una obra para que rompieran las calles y las hicieran pavimentadas, introdujeran el agua potable y las aguas negras. Pues resulta que de allí sacaron los trabajadores una serie de ollas que estaban en el camino de las aguas negras, una serie de ollas que todas son mayas. Yo he tenido la oportunidad tengo amigos que son arqueólogos y ya las vieron, toditas son mayas, inclusive tienen, han identificado en una de ellas unos sacerdotes mayas porque están en rojo, están con tinta roja, ellos unos dioses, están representados, no sé si como mandatarios o como dioses, pero están de color rojo y están en una posición como de que son seres que tenían poder. Entonces, todo eso se lo comento como gobernante, o sea, como entregando ofrenda a él. Entonces, a mí me vino todo el caso cuando mencionó San Bartolo, que ahí han encontrado unas pinturas y pues son muy similares. Entonces, es bien importante que esto, cuando se haga el estudio en Izalco, lo vean los arqueólogos, porque en esa zona sí fue una zona donde hubo una riqueza con respecto al arte en la cerámica, que es, o sea, sin duda alguna es maya, porque hasta inclusive tiene jeroglíficos que tendrían los expertos que ver si pertenecen a algún linaje o algo, pero no fueron encontradas una, fueron encontradas como 20. Ajá. Pero Mario Pablo, ¿en qué momento Izalco se nahuatizó? Pues esa es la gran pregunta. No, me pues, imagino que... ¿entiendes? Sí. Sí, me imagino que después de las erupciones y durante las migraciones, aquí hay mucha tradición oral que dice que las migraciones de acá venían del norte. Aquí hay mucha tradición oral en Izalco. Entonces, me imagino que para que estén aún, que todavía la gente la cuenta, pues tuvo que haber sido en el posclásico, cerca del posclásico, entre clásico y posclásico, ese tipo de migración. Y Claro. eso que está enterrado maya, me imagino que eso tiene más de 1200 años, porque es un arte que yo lo comparo con el arte clásico que he visto en los museos ya clasificado como arte clásico. Pero de los mayas. Mi punto es decir que esa zona era maya, pues, o claro que sí. maya, pero no era náhuatl. No, porque pudo haber sido maya y a causa de la erupción de Ilopango, por ejemplo, o del volcán de Santana, o inclusive no sé hace cuántos millones de años, porque no tengo el dato, me gustaría investigarlo, lo que es Coatepeque, que también es una caldera. Entonces, claro, claro. Entonces sí. pudo haber influido en el despoblamiento maya acá en El Salvador, en los primeros 500 años de nuestra era. Claro. Muchas gracias, Mario Pablo. Bueno. Vamos a darle la palabra también a Jesús Juárez y después a Carlos Flores Manzano. Ok, gracias. Buenas noches. Yo quisiera aportar algo. Primero, darle las gracias a las personas que han organizado la Asociación Cabezas de Jaguar por esta oportunidad tan maravillosa de poder tener el acercamiento de estos conocimientos. A mí me parece que el tema de hoy fue un tema muy especial, igual que los que hemos visto las semanas anteriores. A mí me mueve mucho el hecho de que el doctor haya hablado sobre el legado educativo del doctor Paredes, porque una de mis conclusiones después de leer textos que he tenido a la mano del doctor Paredes, publicaciones del Centro Nacional de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades y otros por ahí escritos, a mí me mueve el hecho de que el doctor Federico Paredes nos mostró la importancia de la identidad y de la autenticidad de la cultura de los pueblos que habitaron el país en esa época, en la época que él estudió. Para mí es
bastante importante porque lo que vimos plasmado en las últimas láminas, en la última parte de la exposición del doctor, habla sobre, para mí, de cómo hicimos o hicieron las cosas las personas que nos antecedieron. Y eso, claro, el trabajo del doctor Paredes habla de cómo esas pautas culturales ahora arrojan luz para los procesos políticos, económicos de la sociedad que tenemos en El Salvador. Eso debería por lo menos ser lo que nos ayude a comprender, ¿verdad? La investigación del doctor, porque alrededor de las cabezas de Jaguar se mueve todo ese tema sobre la autenticidad de la cultura. Para mí, habla del desarrollo, desenvolvimiento, crecimiento, cambio, habla de riqueza. Entonces, cuando veo plasmadas las ideas que propuso el doctor para los planes de estudio, a mí me parece fantástico. Yo les agradezco porque desconocía que el doctor había hecho propuestas para plan de estudio y valoro un montón esa idea, esas ideas que quería transmitir para la adolescencia y la juventud del país, porque yo pienso que justamente el descubrimiento, el trabajo del doctor da pauta a poder comprender esa riqueza, a que veamos a través del descubrimiento o del trabajo del doctor ese desarrollo de la cultura, el desenvolvimiento, el crecimiento, el cambio, cómo fue que la gente que nos antecedió resolvió sus problemas, creó sociedad, instauró costumbres, hizo cosas importantes en su momento y esas cosas nos pueden hablar a la sociedad contemporánea. Entonces yo les agradezco mucho la exposición del doctor, me pareció maravillosa y nuevamente agradeciendo a la Asociación Cabezas de Jaguar por esta cátedra. Gracias. Muchas gracias, Jesús. Gracias. Vamos a darle la palabra a Carlos Flores Manzano. Sí, buenas noches. Solo comentando sobre la repoblación de Izalco, ¿verdad? Sobre lo que estaban comentando. Si bien es cierto, la erupción del volcán de Ilopango entre el 431 y el 539 después de Cristo, básicamente despoblaron por ser bondadosos con lo que le pasó a esa población, despoblaron gran parte del centro de El Salvador. La repoblación que hubo después de eso era una población totalmente maya, que hablaban probablemente cholano del clásico, pero que después en el colapso del maya, en el siglo, alrededor del 900 de nuestra era, estos grupos se mueven, o sea, se desplazan. Digamos, en Yucatán se desplazan algunos hacia las montañas haciendo despoblaciones de grandes centros ceremoniales, y en El Salvador no fue la excepción. Ese colapso crea un vacío de poder. Ese colapso pudo ser por muchos motivos, pero el hecho es que sí pasó. Y este colapso que crea un vacío de poder, y este vacío de poder lo aprovechan los grupos nahuas del centro de México, del centro y del sur de México, que a través del Pacífico comienzan a repoblar ciertos lugares o comienzan a invadir, porque una de las características de los nahuas es que son grupos que se caracterizan por migrar. Entonces ellos venían una migración desde el norte, probablemente desde el sur de Estados Unidos, ahí por Nuevo México. Y la cosa es de que hubieron distintas oleadas de estos pueblos nahuas que digamos en el centro de México cada etnia tiene su nombre, ¿verdad? Por ejemplo, están los nonualcas, que aquí hay en El Salvador había nonualcas. Ahora que esté la discusión si en Cuscatlán habitan nonualcas, ¿verdad? Están otros grupos con esos nombres. Entonces, en todas esas diferentes, oleadas es que llegan a habitar los que están ahorita, los habitantes de Izalco, pero eso no quiere decir que cuando llegan está despoblado, sino que llegan a imponerse ante el desorden político que había y traen estas nuevas, hola Teo, traen nuevas,
una nueva religión, un nuevo panteón, nuevas ideas, no voy a decir eso, trae un nuevo panteón, y con eso, hasta le cambian el nombre a toda la topografía, porque si ustedes se fijan, todos los nombres de las montañas están en náhuatl, no están en mayas. Creo que es rara la montaña o rasgo de algún valle que sea en náhuatl, en maya o chortí. Entonces, eso es muy interesante de observar, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto, originalmente eran mayas, en algún momento pudo haber sido multiétnico, pero prevaleció lo náhuatl. Y también cabe destacar que las lenguas náhuatl eran la lengua del comercio también del posclásico. Entonces, nada más era la lengua franca en Mesoamérica para el comercio. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, y también, bueno, a todos los que han participado. Jesús, realmente tomo la palabra un momentito, pues, para decir que efectivamente también la voluntad de seguir con esta cátedra y de promover y difundir el legado de Federico, así como las investigaciones de los arqueólogos salvadoreños, las investigaciones de Jonathan Kaplan, que ha trabajado mucho sobre la evolución del Estado en Mesoamérica, etcétera, pues es justamente porque una de las principales metas o de los sueños es que la identidad se fundamente científicamente, académicamente, pero que también humanamente, ¿no? Se fundamente en nuestra identidad, para que esa comprensión de lo que somos genere una claridad sobre ese primer artículo, ya que estamos acá con las constituciones, ¿verdad? Las constituciones siempre dicen que la soberanía es del pueblo, ¿verdad? Y que el pueblo es el soberano. Y cuando tú dices, bueno, ¿qué implica ser el soberano? Desde el siglo XVII para acá, antes no. Claro, desde el siglo XVII para acá, perdón. Gracias más bien por la precisión. Bueno, decimos nosotros soberanía tiene que ver también con el hecho de que comprendemos nuestra historia, que sabemos cómo hemos vivido, qué es lo que hemos hecho, cómo hemos construido, y a partir de ahí también trabajamos colectivamente para que los derechos que se apeguen a la plenitud de la vida se concreten cada día más y estemos más cerca en nuestro país. Así que dejamos aquí también pues esta invitación. ¿Hay alguien más que quiera participar? Si no, de lo contrario, pues les enviamos un enorme abrazo, un gran agradecimiento a nuestro querido hermano y doctor Adolfo Bonilla, y les invitamos entonces a estar pendientes de la información para este viernes, el curso de nuestro querido compañero también, miembro de la asociación Cabezas de Jaguar y también pues investigador de larga trayectoria, arqueólogo, antropólogo, el doctor Jonathan Kaplan, que iniciará el curso sobre la evolución del Estado en Mesoamérica. Ha sido un gran gusto compartir este espacio. Les mandamos un abrazo. Que tengan muy feliz noche. Hola. Mario Pablo, pensé que estabas saludando. No, es que con el doctor para que me pegue una llamadita, creo que ya tiene mi número. Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Pablo.